¿qué aspectos debería dominar un portero para ser considerado completo y para que podamos focalizar los ejercicios de entrenamiento? En fútbol dinámico creemos que debería cumplir 4 requisitos para ser considerado un buen portero. Y ahí es donde deberían incidir los entrenadores de porteros. El primero de ellos, puramente técnico, y hablaríamos de su comportamiento bajo palos. Su comportamiento bajo palos, ya sea en lanzamientos desde fuera del área, en situaciones de 1 contra 1, en remates, tanto blocaje como despeje. Situaciones de portería, específicamente técnicas alejadas quizás de la interpretación del juego. ¿Cuál sería el segundo aspecto? El segundo aspecto sería la interpretación de las salidas a nivel defensivo. Pongamos por caso que el equipo amarillo decide adelantar la defensa porque está realizando una presión en campo contrario. En este caso, el portero debería tener la facilidad de saber interpretar el juego, situándose al borde del área, y saber en qué momento salir si el rival decide realizar un pase en profundidad a uno de los delanteros. Esta decisión se tiene que trabajar mediante ejercicios colectivos, que el portero sepa interpretar las situaciones y tomar la decisión adecuada. El tercer aspecto, hablamos también de la interpretación en las jugadas a balón parado. Los corners, los centros, faltas laterales, las faltas, situaciones en las que también el portero deberá tomar una decisión de si sale o no, más teniendo en cuenta que entre el 25 y el 30% de los goles que se marcan en Primera División, por ejemplo, se consiguen en jugadas a balón parado. Y por último, el otro concepto que debería trabajar un portero es la interpretación del juego con balón. Cada vez más los porteros tienen mucha importancia a la hora de trabajar la salida de balón, que sea limpia, y buscar al jugador libre. En este caso, el portero debe dominar el juego de pies, de derecha, de izquierda, y al mismo tiempo saber identificar cuál es el jugador libre que darle el balón. En este caso, encontraríamos el jugador libre en este interior. Consideramos que si se trabajan estos 4 aspectos, podemos formar un portero completo que sepa resolver las diferentes situaciones que se produzcan. Si hay una posición que ha evolucionado en el mundo del fútbol y que requiere a día de hoy dominar mayores conceptos, es la de lateral. En fútbol dinámico creemos que un buen lateral, para adaptarse al fútbol actual, tanto a nivel formativo como a nivel profesional, debería dominar 5 aspectos del juego. A nivel ofensivo, los conceptos de amplitud y el concepto de profundidad, sobre todo para ayudar al equipo a tener una muy buena salida de balón. Para ello también se requieren varios aspectos técnicos, como por ejemplo el control para superar una línea, o también la conducción, ya sea por dentro o ya sea dando máxima amplitud posible. A nivel ofensivo, y ya en campo contrario, el lateral debe saber en qué momento desdoblar al extremo y, a nivel técnico, centrar bien. Uno de los mayores problemas actuales es que hay muy pocos centros de laterales que realmente sean rematados por los delanteros. Es básico percibir cuáles son los jugadores que más peligro pueden tener en el remate, cuáles son los receptores más favorables. A nivel defensivo, el lateral también tendrá que dominar varios aspectos del juego. El primero de ellos, el 1 contra 1 defensivo. Cómo orientar al extremo, cómo evitar que me supere en diagonal hacia portería e intentar llevarlo siempre hacia la banda. Si el ataque es por el lado contrario, el lateral del otro lado debe tener la misión de cerrar segundo palo, evitar remate de delanteros, evitar entrada de extremo, evitar entrada de segunda línea. Estar bien perfilado siempre mirando portería, mirando marca, mirando balón. Y por último, cerrar el carril central. No solo las basculaciones, sino evitar ese pase que en muchas ocasiones hace tanto daño entre central y lateral. Para ello deberá centrar su posición y
orientar al rival a que extremo pueda recibir en banda, pero nunca ganando la espalda a lateral. La posición de central ha ido evolucionando con el paso de los años. Sobre todo han ido ganando los centrales mayor responsabilidad a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Desde Fútbol Dinámico creemos que los centrales deberían dominar 5 aspectos del juego, que deberíamos trabajar en los entrenamientos mediante ejercicios ya sean específicos, ya sean de la línea defensiva o a nivel colectivo. El primero de ellos es la interpretación del juego. A un central se le requiere que sepa saber cuándo conducir para superar una línea, cuándo orientar el juego hacia el otro costado, cuándo realizar un cambio de orientación en caso de que tengamos una situación de 1 contra 1 en banda, cuándo jugar por dentro si encontramos una superioridad. Todas las facetas del juego deberá dominar un central. El segundo aspecto importante es la coordinación con la línea defensiva. Esto tiene mucha importancia, sobre todo a la hora de poder hacer el fuera de juego, poder adelantar líneas en caso de que nuestro equipo decida presionar en campo contrario o tener que replegar si el rival ha recuperado balón y nos amenaza con una transición rápida. El tercer aspecto a tener en cuenta es un aspecto más individual, que sería el marcaje, sobre todo a medida que el rival va amenazándonos cerca de nuestra área. Estar encima de la marca, estar bien perfilado, orientarle, intentar anticipar para poder recuperar balón, situaciones de 1 contra 1 defensivo, todas estas acciones más micro, pero que son muy importantes para que el central sea difícil de superar. El cuarto aspecto sería el juego aéreo. Cada vez más los equipos amenazan y preparan más las jugadas de estrategia, ya sean los corners o las faltas laterales, y también hay muchos equipos que marcan su juego a través de centros laterales mediante extremos o laterales. Por lo tanto, el dominio del jugador, del central en este caso, en las acciones de juego aéreo, también puede ser importante y nos puede dar mucho al equipo. Y por último, aspectos como las coberturas, sobre todo cuando los laterales se despliegan en ataque, o la velocidad. Cada vez más los equipos deciden presionar en campo rival y eso lo que deja es mucho espacio a la espalda de los centrales. Saber cuándo correr hacia atrás, saber hacer una cobertura y poder frenar un contraataque a tiempo, también será un aspecto que deberíamos trabajar en los entrenamientos. En Fútbol Dinámico creemos que un mediocentro actualmente debe dominar todos los aspectos del juego, tanto defensivos como ofensivos, y es un poco lo que debemos incidir en los entrenamientos. En un fútbol donde cada vez se producen también más transiciones, es básico trabajar con ellos este cambio de rol constante de pasar de tener el balón a no tenerlo. Pero principalmente creemos que debería trabajar 6 aspectos clave del juego. El primero de ellos tiene que ver con el desmarque, saber en qué momento acercarse a balón para dar una ayuda, en qué momento romper para buscar una espalda o buscar superar una línea, incluso en qué momento hacer un desmarque para liberar un espacio que pueda aprovechar un jugador de una línea que está por delante, ya sea un delantero o ya sea un extremo. El segundo aspecto clave también tiene que ver con el aspecto ofensivo. Un mediocentro debe intentar no perder nunca el balón, ya sea para darle más progresión al juego, ya sea para volver atrás y organizarlo de nuevo. Pero es básico evitar las pérdidas, sobre todo cuando tenemos un modelo de juego basado más en los ataques posicionales. El tercer aspecto a dominar es ocupar siempre zonas de rechace en ataques, sobre todo en ataques que culminen con centros laterales. Ocupar zonas de rechace por 2 aspectos. Uno de ellos para poder finalizar con lanzamiento desde fuera del área o para poder recuperar la posesión, evitar contraataque y volver a iniciar el ataque posicional. Los otros aspectos tienen que ver ya con la parte defensiva. El primero de ellos, saber en qué momento saltar a la presión y sobre todo orientar las posesiones
del rival hacia los costados, donde menos peligro pueden generarnos. El otro aspecto, cuando estamos en fase de repliegue, poder ayudar a laterales para que no se generen situaciones de 2 contra 1. Y vamos a incidir en otro aspecto ofensivo, como sería el lanzamiento desde fuera del área. Creemos que es uno de los aspectos que se ha perdido. Cada vez los medios centros, los interiores, le dan continuidad al juego, pero no se encargan en muchas ocasiones de poder finalizar desde otra variante que hablamos, que es el lanzamiento desde fuera del área. Dominando estos aspectos, podemos formar a centrocampistas que nos puedan servir y ser útiles para la mayoría de aspectos del juego y para cualquier modelo de juego y cualquier sistema. Está claro que el delantero es el principal responsable de un equipo a la hora de marcar goles, pero sus funciones y también su responsabilidad van mucho más allá. En Fútbol Dinámico creemos que con él deberíamos incidir en 5 aspectos del juego, tanto técnicos como tácticos, para intentar pues, que entienda cuál es su rol y poder mejorar sus prestaciones. El primero de ellos, practicar con él todos los tipos de remate, ya sean desde centros laterales, ya sean en situaciones de 1 contra 1 contra portero, ya sean en situaciones de 1 contra 1 contra defensor y posterior finalización, o de lanzamientos desde fuera del área. Estos aspectos son más técnicos, aunque evidentemente pues también hay una toma de decisión detrás. Después hay otros elementos importantes. Un delantero debe tener claro en qué momento está fijando centrales, por lo tanto permitirá que haya un jugador libre del equipo en otra zona del campo y que podamos encontrarlo y poder progresar. En qué momento acercarse y realizar un desmarque de apoyo para dar continuidad al juego, o que otro compañero pueda aprovechar ese espacio que ha dejado el delantero. Y en qué momento realizar un desmarque de ruptura para poder atacar espalda de centrales, espalda de laterales, que han podido dejar un espacio, o que podemos interpretar también las intenciones de nuestro compañero que nos va a meter el balón. Sin balón un delantero tiene que estar pendiente de cuándo saltar a central, cómo orientar a central en función de la consigna que le dé el entrenador, y intentar recuperar balón en caso de que hayamos perdido en zona de ataque y el equipo tenga la consigna también de presionar si se da esa circunstancia. Por último, una vez el equipo recupere balón en zona más defensiva, saber si tiene que dar continuidad al juego, tiene que ocupar un carril para poder permitir un contraataque, saber interpretar los espacios. No es lo mismo jugar en espacios reducidos que con delantero en medio del campo y todo este espacio para correr. Saber interpretar esas situaciones también formará parte del entrenamiento. Si quieren ver más vídeos de este estilo, no duden en seguir nuestro canal de YouTube de Fútbol Dinámico.